esto vamos a dialogar un poquito sobre cuando parece que Dios demora. ¿Cuántos de ustedes han pensado o han dicho en voz alta, ¿por qué has esperado, Dios, en contestar mi oración? ¿Por qué, Dios, me tengo que esperar más? O quizás hemos sentido en lo profundo de nuestro ser que Dios no ha contestado la petición que tenemos. ¿Por qué todavía estoy sufriendo, Señor? ¿Por qué a Él sí le contestaste y a mí no? ¿Por qué es que Dios demora? Y en esta mañana vamos a ver eso, y vamos a ver esta intersección de personas que quizás no deberían de haber estado en el mismo lugar al mismo tiempo. Me gusta llamarle también eso una cita divina. Yo creo que nosotros en algún tiempo u otro hemos tenido citas divinas. Cuando de repente por algún motivo u otro estamos en un lugar y llega a estar otra persona en ese lugar que nos dice algo que necesitábamos escuchar. O que nosotros somos aquel que compartimos algo con aquella persona y ella o él necesitaban escuchar eso. Una cita divina. Could you change the next one? El texto que vamos a ver en esta mañana no lo vamos a leer todo porque es extenso. Es en Marcos capítulo 5 del 21 al 43. Es un pasaje principal y a dos pasajes secundarios. Mateo 9 del 18 al 26 y Lucas 8 del 40 al 56. Ahora, estos tres pasajes hablan de lo mismo. Hablan de esta intersección, de este nexo que aconteció en Capernaum. Pero el pasaje en Marcos tiene muchos más detalles que los otros, pero los otros contienen información que trae luz a lo que dice Marcos. Ahora, vamos a estar viendo detalles, hermanos. Aparentemente vamos a estar viendo cosas que aparentan ser contradicciones, pero no son, y vamos a discutir eso en esta mañana. Ahora, si usted toma a tres personas, alguien de aquí, de este centro y alguien de este lado, y los para en la esquina y se quedan parados ahí y acontece un accidente, y usted le pregunta a cada uno de ellos qué fue lo que pasó, de cada uno de ustedes va a recibir un relato un poquito diferente. Si les dieran exactamente el mismo relato, usted pensaría, caray, ¿qué pasó aquí? Se pusieron de acuerdo, fue lo que pasó. Pues igual así son los evangelios en la palabra de Dios. Cada uno de los escritores da un detalle diferente a los demás porque tienen un punto de vista diferente. Cuando estaba chico, no le digan a mi mamá, no es mi mamá escondida, mi papá. A veces que nos decían, nos decían algo, mi hijo, ve, tira la basura. Y lo único que yo oía era mi hijo. Y me quedaba viendo Star Trek en la televisión. Y otra vez escuchaba, mi hijo, ve y tira la basura. Ahora escuchaba, mi hijo, ve. Pero me levantaba y me iba a la cocina con una sudada y me regresaba, pues ve a la cocina. Y al final escuchaba, mi hijo, ve y tira la basura cuando traen el garrote en la mano. A veces escuchamos lo que queremos escuchar, o por la atención que tenemos escuchamos nomás parte. Mi papá le gusta decirles que no escucha, compone, ¿verdad? Le arreglamos ahí, le rellenamos lo que no escuchamos muy bien. Pues los evangelistas al escribir, a veces escuchaban algo porque estaban enfocando en algo, y el otro escuchaba otra parte. Y al combinarlo sale la historia en su totalidad. Fíjense aquí, Marcos 5, 21. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él, así que él se quedó junto al mar. Todavía estaba en el mar, en el barco. Ahora, ¿por qué dice este pasaje por barco? Ahora, piensen un poquito. La semana pasada el pastor predicó acerca de qué. El endemoniado, ¿se acuerdan? Que tenía una legión de demonios. Pues este es el mismo día. Esto es más tarde en el día. Ahora, el día empezó en la ciudad de Capernaum.
Y ahí por la mañana Jesús se subió en un barco con sus discípulos y cruzaron de la parte norte al sur del mar de Galilea y llegaron a Gadara, donde estaba el endemoniado. Y Jesús hizo lo que hizo allí. Y luego dice el pasaje que pasó otra vez en el barco al otro lado. Ahora, si nomás hubiera una manera de cruzar, hubiera dicho y Jesús se regresó. Pero las Escrituras pone algo muy interesante, que se subió al barco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque había otra manera de regresar a Capernaum. Si hubiera sido literatura común, hubiera dicho se regresó. Y ya, go on to the next slide. Fíjense, Capernaum está acá arriba. Cruzaron en la mañana a este lado y aquí está Gadara, aquí está donde se encontró el endemoniado. Las Escrituras ponen que se regresó por barco porque había otra manera de regresar a Capernaum y no quería dejar duda de cómo se regresó Jesús. Uno aquí, en este ladito está el río Jordán, y aquí en esta porción había un puente que se llamaba Shamath de Gadara, y era una ruta muy caminada que pasaba por estas ciudades y llegaba a Capernaum. Ahora, es importante esto porque las Escrituras hablan de detalles que quizás otras cosas no hablarían. Nos habla de la exactitud de las Escrituras. Jesús se volvió a subir al barco para regresar a Capernaum. Go on to the next one. Y aquí tenemos una foto, una pintura de un concepto de cómo era Capernaum en ese tiempo. La ciudad estaba a la orilla del mar. Inclusive uno se bajaba del barco, tomaba 2 o 3 pasos y ya estaba en la ciudad. No había playa, donde uno estaba ahí a gusto, ¿verdad?, tomando su juguito en una sombrilla. No había playa. No era ciudad como Cancún, como Puerto Vallarta, donde uno va a disfrutar. Era ciudad de obreros, de personas que trabajaban, que pescaban, que trabajaban en labores. Era gente trabajadora que trabajaba, y la ciudad estaba construida ahí. Ahora, Lucas y Mateo nos dicen que Jesús, cuando llegó a Capernaum, estaba hablando con gente, porque gente estaba esperándolo desde la mañana. Jesús estuvo ahí en la mañana, hizo maravillas, se subió al barco, cruzó, y la gente se quedó ahí parada esperándolo que regresara. ¿Dónde está Jesús? ¿No lo ves por acá? No lo veo. Y caminaban al otro lado. ¿Y dónde está Jesús? Ah, no, todavía no viene. Y ahí estaba la gente, no sabía dónde está, los esperaban. Querían ver más. Entonces, cuando llegó Jesús de nuevo, la gente se acercó a él. Ahora, no había 2 o 3 personas. No había, no creo ni 10, había cientos, quizás 1000 personas alrededor de Jesús que querían de Jesús. Y en medio de todo eso, en medio de la multitud, llega un señor, se llamaba Jairo, y él llega ahí donde está Jesús. Ahora, ¿quién era este Jairo? ¿Y quién era? ¿Por qué era tan importante? ¿Por qué conocemos el nombre de él? Pues las Escrituras nos dicen que él era un gobernante en la sinagoga. Ahora, había 2 tipos de gobernantes en la sinagoga. Había el Chazán Haseneser, que era el supervisor de la sinagoga, el que se encargaba de todo. Era por decir, el más elevado en la estructura de la sinagoga. Y el segundo era el Rosh Haseneser. Esta persona, el Rosh, era segundo al director de la sinagoga. Ahora, en un sábado determinado, el Chazán iba y sacaba la Torah, que eran los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, y era un documento muy sagrado, y llevaba la Torah y se lo daba al Rosh. El Rosh se encargaba de tomar la Torah y escogía a alguien de la congregación. Te va a tocar a ti. Y esa persona pasaba adelante, se cubría la cabeza, y el Rosh le daba la Torah y le decía: hoy vas a leer estos pasajes. El Rosh era una persona muy importante. Él tenía que conocer la vida de los congregantes. Ellos le conocían a él. Él tenía que saber las Escrituras para saber dónde iban a leer ese día. Era una persona muy importante.
todos lo conocían. Todos conocían su familia, porque él tenía que ser una persona íntegra para poder ser un rosh. Y esa era la persona que era Jairo, un hombre santo, un hombre que se encargaba de la Santa Torah, que elegía a quien iba a leer las Sagradas Escrituras. Sí, un hombre importante. Ahora Jairo tenía una petición. Dice, le rogaba con insistencia, diciendo, mi hijita está al borde de la muerte. ¡Wow! Si alguien viene a tu casa y te dice, oye, hubo un choque ahí enfrente de tu casa, ayúdame, mi familiar está atrapado dentro del carro, necesito ayuda. Pues calmado, ahí te voy a tomar mi tacita de café. Déjame terminarme de comer mi panecito. ¿Es lo que vas a hacer? ¿Qué haces? Dejas todo y sales encarregado porque la vida de alguien está allí y quizás va a morir si no les das auxilio. Nos movilizamos inmediatamente porque sabemos que es algo que es importante. Pues llega Jairo, llega con Jesús y le dice, le ruega con insistencia, mi hija está al borde de la muerte. Lucas dice, porque tenía una hija única. Más una hija tenía, como de 12 años, estaba al borde de la muerte. Ahora, recuerde 12, ok, no se le ponga 12 en un file acá atrás de su cerebro, ahorita va a ser importante, ok. Ahora, en Mateo 9:18 dice esto, que él le dijo a Jesús, mi hija acaba de morir, ok. Pues ¿qué es el problema con la Biblia? Porque se está contradiciendo. Acá dice que acaba de morir, y acá dice que está al borde de morir, que está por morir. Pues una cosa sabemos, que esta frase, mi hija acaba de morir, se puede traducir un poquito mejor a decir esto, porque está, para este tiempo está muerta. O sea que uno puede decir, mira, mi hija está por morir, pero quizás ya para este tiempo ha muerto. Porque él cuando salió de su casa, su hija estaba grave, estaba en la orilla de la muerte. Y él sale y no sé qué tanto tiempo se dilató de su casa donde estaba Jesús. No sé cuánto tiempo dilató moviéndose por la multitud de gente, empujando a gente a llegar a Jesús. No sé cuánto tiempo duró cuando se cayó a sus rodillas y le dijo, Jesús, te imploro, mi hija está por morir. Quizás ya se ha muerto. ¿Se fijan como no hay contradicción aquí? Hay que ver toda la fotografía de lo que está aconteciendo. Y aquí Jairo se encuentra haciéndole esta petición a Jesús. Ahorita les voy a explicar el hipster Jesus, ¿ok? Cuando vi esta foto pensé de Adrián. ¿Okay? Porque los lentes y la barbita ahí ahorita van a ver por qué está el hipster Jesus ahí. Era una misión muy importante. Jesús sabía que era una misión muy importante. Jairo sabía que era una misión muy importante. La gente de Capernaum que conocía a Jairo, conocía a la familia, sabía que era una misión de suma importancia. Entonces lo que pasa es que Jesús se levanta y sigue a Jairo. Jairo, llévame a tu casa, ahí voy. Y ahí va Jairo, y ahí va Jesús atrás de Jairo. O sea, Jesús iba detrás de Jairo para darle a Jairo su petición, para cumplir lo que es Dios. Dios dice, pidamos en el nombre de Cristo Jesús, y Él que nos contestará nuestras oraciones, ¿verdad? Siempre cuando están en la voluntad de Dios, ¿verdad? Ahora, Jesús lo hacía porque Jesús era quien era. Jesús está en el negocio de ministrar a la humanidad. Jesús está en el negocio de ayudarte a ti. Jesús está en el negocio de cumplir y darte a ti los deseos de tu corazón, siempre y cuando tú te deleitas en Él. Porque si te estás deleitando en Jesús, en Dios, tus deseos van a estar conforme a los deseos celestiales, las peticiones de tu corazón. Y iba a darle a Jairo la petición del corazón de Jairo. Ahora los discípulos seguían a Jesús para ayudarle a Jesús. Había demasiada gente, tenía que ayudarle a Jesús. La gente va a irse para atrás.
Dejen a Jesús, denle aire, porque están muy atrapados allí. Jesús, ¿qué necesitas? ¿Qué podemos hacer? Iban para ayudarle a Jesús, pero también iban para aprender algo de quién era Jesús. Siempre aprendieron de quién era Jesús. Veían a Jesús hacer algo y aprendían algo. Veían a hacer otra cosa, ¡wow! Y iban a aprender. Eso es lo que quiere decir ser discípulo. Si eres discípulo de Jesús, ¿sabes qué eres? Eres un estudiante de la vida de Jesús. Si eres discípulo de Jesús, debes ser un estudiante de la palabra de Dios. Porque aquí es donde vemos la vida de nuestro Salvador. Aquí es donde vemos la mente de Dios. Si eres discípulo, esto debe de estar a tu mano siempre. Ellos estaban allí al lado de Jesús. Pero también las multitudes seguían a Jairo, seguían a Jesús y seguían a los discípulos. Las multitudes porque querían ver a ver si Jesús hacía un milagro más sorprendente. ¡Wow! ¿Qué más va a hacer Jesús? Quiero ver. Aquí en El Paso somos malísimos para esto. Aquí mire, si uno va en el freeway, al Paso, y en el otro lado de la carretera hay un accidente, ¿qué hacemos? Las brecas, vamos así nosotros a ver qué pasó, ¿verdad? Tenemos esa curiosidad, malvada, pero tenemos esa curiosidad. La gente, la humanidad es igual. Ellos querían ver qué más iba a hacer Jesús. Indudablemente ya habían escuchado de que Jesús había echado esos demonios a unos marranos y se habían lavado los marranos. A ver qué más, a ver cuántos más marranos mata Jesús por acá. Vamos a ver. Pobre hermano Padilla está llorando porque no more carnitas. A ver. También porque la multitud quería al Jesús que ellos querían. Y estamos haciendo a Jesús a nuestra imagen, mis hermanos. Hay un sinnúmero de libros que se han escrito y que se están escribiendo, donde nos están tratando de cambiar nuestro pensamiento y decirnos que Jesús debe ser como la sociedad, que debemos de reinventar a Jesús para esta generación nueva. Entonces salieron con el hipster Jesus, el Jesús que está a la moda. What happens when cool meets Christ? Hay que tener cuidado. Cristo es igual ayer, hoy y para siempre. Cristo suple necesidades, las suplió como las suplió ayer, las suple hoy, las va a suplir mañana. Cristo no necesita cambiar. Nosotros somos los que tenemos que cambiar. Porque la cultura a veces se va por los lados equivocados, como hoy en día. La ley a veces se va por los caminos equivocados, como la Corte Suprema de este país, al redefinir el matrimonio. Hermanos, les he dicho esto y se los voy a decir hoy, nomás como un paréntesis. Si usted va a creer lo que dice la palabra de Dios, si usted va a vivir lo que dice la palabra de Dios, si usted va a comunicar lo que dice la palabra de Dios, va a ser usted una persona perseguida por esta sociedad, en este país. Ya es un hecho. En Inglaterra arrestaron a un pastor la semana pasada por predicar lo que dice la palabra de Dios acerca del matrimonio. No estaba echándole a los homosexuales, sencillamente predicaba la palabra de Dios y lo echaron a la cárcel por predicar la palabra de Dios. Let's go on, vamos a continuar. La persona equivocada en un mal momento. ¿Nunca ha estado usted al punto de salir de su casa? Va a cierto lugar, carro cargado, lleva a su esposa, a sus hijos, listo, tiene la cita a cierto tiempo en tal lugar, y ahí va usted, perdón, y usted va ansioso de llegar ahí cuando de repente alguien llega a su casa. ¿Por qué tuvieron que venir este tiempo? Ya voy saliendo. Nos daría ganas, hermanos, de cerrar los ojos y manejar con los ojos cerrados para que no nos vieran y no verlos a ellos. Llegan a un momento muy inoportuno.
Uno está para acostarse a dormir. Está ya cansado de un día de trabajo larguísimo y de repente alguien llega a su casa. Y no nomás alguien, porque ellos, ¿verdad? Un momento no bueno. O uno hace comida y nomás tiene suficientes frijoles para los que están ahí. Y llega alguien con hambre. El hermano Tutu. ¿Qué voy a hacer? Esto fue lo que pasó en este relato. En el momento peor acontece esto. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que a lo contrario había empeorado cuando oyó hablar de Jesús y se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¡Pau! Ahí va Jesús apurado, se está muriendo la hija de Jairo, tenemos que llegar allá. Jairo va caminando recio, Jesús va caminando atrás de él, los discípulos van atrás de él, la multitud va atrás de él y de repente ¡wow! Esta señora tuvo que arrodillarse, gatear entre la multitud, la pisotearon, la patalearon porque estaba deteniendo la línea, la gente al llegar, y al fin vio el manto de Cristo y ¡pum! Lo agarró, lo tocó. Pero fíjense, les dije que las escrituras tienen detalles de mucha importancia que a veces no les ponemos atención. No nomás tocó el vestuario de Jesús, no nomás le hizo así, ¡pum! Tocó algo muy particular, algo mucho muy particular, muy especial. Lucas dice, y se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de sangre. El borde de su manto, se llama zet en hebreo, el borde. El zet son franjas, es algo muy especial. A los judíos se les mandó poner esto al fondo de su vestuario. De los varones tenían que tener este franje especial. Go on to the next one. Fíjense, era tan especial. Fíjense, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestuarios por sus generaciones, y que pongan en el fleco de cada borde un cordón azul, y os servirá de fleco para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos del Señor, para que os acordéis de cumplir todos mis mandamientos y seáis santos de vuestro Dios. El azul que se tenía que usar para esto era un azul muy especial. No era cualquier azul. How do you say snail? What's a snail in Spanish? Un caracol, ¿ok? Es un caracol muy especial. Ese caracol, por más de 2000 años, se perdió cuál caracol se tenía que usar para hacer ese azul. Ahora, los judíos hoy en día están apresuradamente haciendo todos los detalles para la reconstrucción del templo. ¿Sabía usted eso? Ya tienen, ¿cómo se llama? Candelabros, donde van las velas. Ya los tienen hechos de puro oro. Y cada rama de eso es más de $1 millón. Ya están hechos. Están haciendo los vestuarios del sumo sacerdote. No los podían terminar porque no sabían cómo hacer el azul. Se toman esos caracoles y se muelen, y se hace una pasta, y la pasta es morada. Y esta pasta uno mete, hace el líquido, mete el lino adentro de ahí. Cuando uno lo saca, sale morado, moradísimo.
¿Cómo va a ser eso azul? Nomás se seca y se transforma en este azul. Y es muy especial, mucho, muy especial. El borde y los flecos del manto eran particularmente importantes, con el borde siendo simbólico de la identidad y la autorización del propietario. En la historia de Saúl, fíjense, hemos leído esto muchas veces y se nos ha pasado así por la cabeza. En la historia de Saúl, le cortaron el borde al vestuario de Saúl. Cuando Dios le dijo a Saúl que Saúl ya no iba a ser rey, sino que David iba a ser el rey. Cuando Dios, porque Saúl hizo pecado increíble, cuando Dios le dijo a Saúl, ya la regaste por final, se le cortó el borde al vestuario de Saúl. Y eso simboliza la conexión con Dios. Ese borde era muy especial, muy especial. Go on to the next one. Esta mujer no nomás tocó cualquier parte del vestuario de Jesús, tocó este borde. Ahora, este borde, mis hermanos, era importante porque les recordaba de los mandamientos en el Antiguo Testamento. Fíjense aquí uno de ellos en Levíticos 15. La mujer sabía esto. La gente de Capernaum conocía este pasaje. Fíjense, si una mujer teniendo un flujo de sangre por muchos días, no en el periodo de su impureza menstrual, o si tiene un flujo después de ese periodo, todos los días de su flujo impuro continuará como en los días de su impureza menstrual, es inmunda, tenía que estar separada de todos. Cualquiera que toque estas cosas quedará inmundo. Ella no podía estar en la congregación, ella no podía estar en público con gente alrededor de ella, a pena de ser apedrada, a pena de muerte. Pero ahí estaba ella en sus rodillas, gateando, moviendo a gente, acercándose, y supo precisamente dónde tocar la ropa de Jesús. No tocó arriba, sino lo más profundo, tocó el borde, porque sabía que el borde simbolizaba las promesas de Dios y que Dios nunca deja a su pueblo desamparado. Si ella sencillamente pudiera tocar eso, iba a ser sana. La misma cosa que era un recordatorio de Levíticos, ¿ok? Las mismas personas que se supone deben ser separadas. Esta mujer impura tocó el borde azul de la ropa de la persona más pura jamás. Ella era una persona sin importancia, una paría que nadie quiso conocer. Ni sabemos el nombre de ella. Next one. El milagro y la pérdida. Al instante, la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. En el momento que tocó el borde fue sana. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? En el momento que fue tocado, sabía que alguien había sido sanado. En medio de la multitud, Jesús encuentra la que tiene fe. En medio de la multitud, el que buscaba la fe se enfrenta con el poder para obtener la curación de su hija. Fíjese, esta señora inconocida en ese momento, ella obtuvo lo que ella tenía porque Jesús encontró fe en ella. Pero aquel que había ido a llamarle a Jesús y que le había rogado a Jesús: vente pronto a mi casa, ya. Él, al ver eso, encontró fe para que su hija fuera curada. Las multitudes estaban alrededor de Jesús, tal vez docena o cientos o miles, eran mucha gente. La gente presionaba hacia adentro queriendo algo de Jesús. ¿Por qué era diferente esta mujer? ¿Por qué fue diferente? ¿Qué fue lo diferente? Fe y sabiendo dónde estaba el poder. Fe en Jesús, sabiendo que tocar a Jesús, el borde, ahí había sanidad. Arriesgando su vida para llegar a la persona que podría ayudar. ¿Estamos dispuestos? ¿Qué vamos a arriesgar nosotros? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar
No porque los sacrificios estos que así vamos a obtener algo, pero ¿estás dispuesto a dejar Facebook? ¿Estás dispuesto a dejar Twitter para los jóvenes por la causa de Jesús? ¿Estamos dispuestos a poner nuestro celular a un lado por la causa de Cristo? ¿Estamos dispuestos a poner deseos propios a un lado por lo que Jesús quiere para nosotros, lo que hagamos? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Ella estuvo dispuesta a arriesgarlo todo para obtener gracia. Si tan solo puedo tocar. La fe nace en el corazón. La fe se demuestra con acciones. La fe se confirma por resultados. Dicen que le escuchen. La fe nace en el corazón. La fe se demuestra con acciones. La fe se confirma por resultados. La fe es atacada por el miedo. Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos los negaban, Pedro dijo: y los que con él están, maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. O sea que ella misma no quiso decir: Jesús, yo te toqué. Le entró miedo. El enemigo de la fe es miedo. Si tú quieres matar tu fe, ten miedo. ¿Qué le dijo Pedro a Timoteo? No temáis. Lo encontramos en el Antiguo Testamento, no debemos de tener miedo. El miedo mata tu fe. Al principio ella no lo admitió, pero por fin ella superó el miedo. Ella derrotó el miedo y dijo: ay Dios, yo lo hice. Yo fui. Yo soy la culpable. Estaba bajo pena de muerte. Yo. La podían haber matado en ese momento. Su fe superó el miedo. Una palabra de fe a los dos. A la mujer. Entonces a la mujer temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: wow, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Wow. Y la palabra aflicción es una palabra fuerte. Es una palabra fuerte. A Jairo le dice, mientras estaba todavía hablando, vino alguien de la casa oficial de la sinagoga y se acercó a Jairo y dijo: oye, escucha, tu hija ha muerto. Ya no molestes al maestro. Ya. Y les garantizo que no se lo gritó. Les garantizo que no lo dijo a voz alta. Oye, Jairo, ya se murió tu hija. Deja a Jesús ya. Vente, ya no hay nada que pueda hacer. Jesús oyó. Cuando estás en tu cuarto y estás orando por la petición que tienes delante del Señor y nadie más te está escuchando y quizás ni en voz alta lo estás diciendo, pero estás agonizando de ella, Jesús te oye. ¡Wow! Digan amén o digan ouch. Jesús nos oye cuando nadie más nos escucha. Cuando nos dicen: ya no le digas nada a Dios, ya déjalo. Cuando todo aparentas ya terminado, ya derrotado, ya al fin, ya que nada se puede hacer. Jesús escucha. Y le respondió. Y
y le dijo, no temas. Casi igual lo que le pasó con la señorita esta, ¿verdad? El miedo, no temas. Cree solamente y ella será sana. ¡Pero está muerta! Ok, es burlote. Muerto, enfermo. Es alright, es igual para Jesús. Cuando Dios demora, cuando las cosas parecen injustas, Jesús se detuvo para averiguar quién lo tocó. Culturalmente ella era una marginada durante esos 12 años. Recuerden el número 12. Durante 12 años vivió ella como si estuviera muerta. Pues ella era eso y todo el mundo y la sociedad lo sabía. Por 12 años ella vivió una vida muerta. Y hay gente que está viviendo así ahorita. Mi vida es una muerte, o dicen, mi vida es un infierno. Por 12 años vivió una vida muerta. Durante este tiempo, una niña de 12 años de edad había muerto. Pero durante los 12 años de la vida de esta niña, ella vivió como una parte de la sociedad más alta en el pueblo judío. Su familia sirviendo en el templo, en la sinagoga más bien, sino que su vida llegó a un fin y ella no tuvo encuentro con Jesús. Esta señora por 12 años vivió una vida aislada de todos, un infierno, vivió una vida tremenda, increíblemente mala, pero al final de todo llegó a un encuentro con Jesús y después de ese encuentro pudo salir con paz. Pero esta niña por 12 años vivió en una iglesia, por decir. Todos la conocían, todos la amaban y murió sin Jesús. ¡Auch! Jóvenes, quizás tus padres vengan a la iglesia todo el tiempo. Quizás tus padres sean pilares en la iglesia. Pero si tú no tienes encuentro con Jesús, eso no importa. A uno en el exterior parecía merecer un milagro por su servicio a Dios. Fue al que le dijeron que soportara su dolor. Jairo era líder en la iglesia. Mira, Dios, todo lo que hago por ti. Mira, Dios, cuántos años te he servido. ¿Por qué me tengo que esperar más? Eso fue lo que se le dijo a Jairo. Al otro, uno de los demás merecía nada. Esa señora no merecía nada por la aflicción que tenía y a veces la veía como maldición. Fue la que consiguió favor primero. Que a veces nos hacemos esa pregunta: ¿por qué a él sí y a aquella no? ¿Por qué a él, que apenas te conoció, le completaste su petición? Y yo tengo que 30 años o 40 años o 10 años de ser creyente y a mí no me contestas mi petición. A veces Dios demora. A veces las cosas parecen injustas. A Jairo: voy a ir a ayudar a su hija. Dijo Jesús, ¿verdad? Tú diriges y te sigo. Le dijeron que se esperara. Espérate, tengo que estar aquí con esta señora. Recibió malas noticias y ahora estaba en agonía. Y se le dijo: no temáis, solo cree. Y al final se dio la promesa que era contrario al mundo físico. No nomás iba a sanarla, iba a resucitarla. A la mujer ni siquiera sabía nadie que existía esa señora. Ella lo hizo en secreto, fue descubierta, recibió perdón, ahora fue limpia, se le llamó hija. Era un miembro de la familia de Dios. Su fe se reafirmó, quedó en paz, fue restaurada. Qué día para Jesús, ¿verdad? Derrota el endemoniado, echa fuera una legión. Derrota la enfermedad de 12 años crónica de esta señora. Derrota la muerte misma. Levanta a la hija de Jairo. Y entrando les dijo: ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino está dormida. Jairo tuvo que esperar, tuvo que sufrir, tuvo que eliminar el miedo. Jairo tenía que creer. En el medio de la incredulidad
y hostilidad de la multitud, Jairo tuvo que confiar en Jesús. Jairo colocó a sí mismo y a su familia en las manos de Jesús. Jairo oyó a Jesús hablar las palabras que quería haber oído antes. O sea, ¿cómo le hubiera gustado a Jairo haber escuchado desde un principio Jesús diciéndole, ¿sabes qué? No hay problema, tu hija está sana, vete a tu casa en paz. Ya lo había hecho Jesús. Pero no, Jesús le dijo, cálmate, espérate. Jairo, murió tu hija. ¿Eso qué? Espérate, Jairo, espérate. Y Jairo llorando y agonizando. Espérate, espérate. Al final Jairo recibió la petición que él quería. Cuando parece que Jesús está demorando, Jesús no se ha olvidado. ¿Okay? Jairo necesitó superar el miedo. ¿Qué necesita superar? Jairo necesitaba ver la sanación para creer. Él primero vio las bendiciones que recibieron acá, para que él pudo creer, para tener la fe de creer que Dios podía hacer esto. Jairo tenía que crecer. A veces nosotros somos la razón por la cual las peticiones no son contestadas. A veces nosotros somos la razón por la cual Dios demora. Dios quiere bendecir. Dios quiere contestar tu petición. Pero a veces yo soy el que causo que se demore esa bendición. La abuelita de mi esposa, Amá, 32 años oró al Señor que su esposo llegara a los pies de Cristo. Ella fiel a la iglesia, maestra de escuela dominical, trabajando en la escuela bíblica, la femenil, todo, tocando puertas, hasta que ya no pudo físicamente, que le pegó cáncer. Y estuvo mala con cáncer 3, 4 años. Pero los primeros 2 años que le dio el cáncer, su esposo renuente con, ¿por qué Dios? No, mira lo que hiciste con ella, sierva tuya, mira dónde está. Pero hubo una ocasión, tuvieron un servicio en la ciudad de Lubbock, un servicio evangélico en el centro cívico de Lubbock. Y un nieto de ellos, Joshua, estaba chiquito, estaba cantando en el coro de niños. Había un coro de niños como de 50, 60, 70 niños hispanos. Iban a cantar cierta noche. Y él, nomás por tal de ver a su nieto cantar ante miles de personas, él fue. Y al estar allí, escuchó el mensaje de salvación. Y cuando terminó el servicio, se levantó de donde él estaba orando. Y no era un hombre que lloraba, quiero que sepan eso. Y pasó al frente y entregó su vida a Cristo Jesús. Después de esto, él tenía la costumbre de levantarse en la mañana al salir el sol. Y tenía un árbol afuera de su casa y una silla. Y él se sentaba allí, se quitaba su cachucha, lloraba. Y cuando terminaba de orar, se ponía su cachucha y seguía su día. Todos los días hacía eso. Un día despertó más temprano de lo normal. Se bañó, se cambió toda su ropa limpia, no cogió su cachucha. Fue y se sentó en esa silla bajo el árbol. Y el Señor le llamó a su presencia en ese momento. Por 32 años la viejita oró por él. Él llegó al Señor y en 6 meses el Señor se lo llevó. A veces las cosas demoran, pero hay que tener fe. No hay que flaquear, no hay que fallecer. Jairo necesitaba ver lo que vio para creer. Necesitó colocar sus manos en las manos de Jesús. Necesitó esperar a Jesús, que Jesús hablara.
Me encanta este pasaje, Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. En esta mañana, no sé dónde estás tú. No sé si eres como la mujer que está haciendo todo lo posible para llegar a Cristo y tocar el manto de Jesús. Quizás no le conoces a Cristo, necesitas conocerle. Es tan sencillo como decirle a Cristo: entra en mi corazón. Quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi Dios. Es tan sencillo como eso. Y el Señor en ese momento te restaurará. O quizás eres como Jairo, sirves en la iglesia, tienes años de servir al Señor y no has recibido tu petición. Parece que demoran las cosas. ¿Qué es lo que te está enseñando el Señor a ti? No temas ni desmayes. Tienes que vencer el miedo con fe. El Señor va a contestar tu petición. Salmo 37:4. Deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. El versículo 25 de ese mismo Salmo, David diciendo: soy anciano, pero antes era joven, y en todos mis años nunca he visto el justo desamparado y su descendencia mendigando por pan. Confía en el Señor. Quizás tengamos que esperar un poquito más, pero así como Jesús al final llegó y habló las palabras a la hija de Jairo, así lo va a hacer en tu vida. Pongámonos en pie. Padre, gracias.